Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí para proseguir con la lectura del libro de Hechos. En el capítulo 9, en esta sección, la última porción de este estaremos leyendo. Y bajo el título, Sentenciado a muerte por enseñar de Jesús. Hemos hablado acerca de Pablo, o Saulo de Tarso, que es el mismo, y el cual, habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora se encontraba dando testimonio acerca de aquel a quien encabezaba la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, y dando testimonio de su existencia, que Él era a quien habían crucificado, a quien había fundado la iglesia. ¿Sí? Nos dice en Hechos 9:21, todos los que le oían dar testimonio de Jesús estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba a Jerusalén, que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Pero Saulo se esforzaba más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, veamos qué es lo que testificaba Pablo o Saulo acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:2 nos dice lo siguiente: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la revelación o en el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, Él pudo comprender todas estas cosas acerca de nuestro Señor Jesús. Y Él también pudo entender lo que dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es quien encabeza la iglesia. Es decir, la iglesia está formada por multitud de creyentes de todas las nacionalidades y de todas etnias. Todos los que creen en Jesucristo son parte de este cuerpo, son parte de la iglesia. Y que creen tal como nuestro Señor Jesús hizo mención. Recuerden, durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo dijo: el que cree y sea bautizado, el que crea el Evangelio y sea bautizado, ese será salvo, ese formará parte del cuerpo de Cristo. No obstante, Cristo es la cabeza, y de eso es que testificaba Saulo al respecto, después de haber tenido un encuentro con Jesús en su camino persiguiendo a los creyentes. Él hace saber: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que para reconciliar, o para que haya reconciliación entre el hombre y Dios, después de haber desobedecido desde el Edén y haberse transmitido en esta desobediencia a toda la descendencia de la humanidad, y de lo cual también testifica en otras partes diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente Dios estaba airado con todos, y por cuanto no le buscaban, por cuanto vivían en desobediencia. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser reconciliados, porque Él nos llama a estar en amistad con Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a sus mandatos y creyendo a Dios que lo envió, que envió a nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos. Así que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia, y el apóstol Pablo lo está testificando
y a causa de este testimonio es que es sentenciado a muerte. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, nos dice en Efesios 5:23, perdón, y 5:24. La iglesia está sujeta a Cristo y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como iglesia, como creyentes, somos parte de esa iglesia y debemos de estar sujetos a Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dice: el que oye mi voz, me sigue. ¿Sí? El que oye mis ovejas conoce mi voz y me sigue. Así que estamos sujetos a Él. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque esa entrega es la única manera que puede llevar a la iglesia a ser santificada. Santificada en la palabra. Ahora, quizás veamos lo que dice la Escritura. Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Veamos, nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Escritura: yo soy el agua viva. Sí. Entonces, Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el único que puede santificar al pueblo, a la humanidad, para presentarlo a sí mismo como una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa. ¿Sí? Y es lo que dice la Escritura, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, a través de la palabra, todo creyente se santifica, se purifica para poder estar relacionado con Cristo y Él presentarlo a sí mismo ante el Padre, quien nos adoptará al final de los tiempos como hijos, para gloria de su nombre. Al testificar Pablo de estas cosas, fue sentenciado a muerte. Dice Hechos 9:23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, porque daba testimonio de Jesús. Sin embargo, sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de la ciudad y de día y de noche para matarle. ¿Sí? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Sí? Los discípulos protegieron a Pablo y le ayudaron a escapar de la ciudad. No obstante, veamos lo que nos dice la Escritura al respecto. En Marcos 6:11, y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de ahí. Y eso fue lo que hizo Saulo. No quisieron escucharle más, no quisieron tomar el consejo, no quisieron prestar atención al llamado de Dios al arrepentimiento, no quisieron atender a la forma establecida por Dios para salvación del ser humano, porque ciertamente quisiéramos ser salvos nosotros a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestra propia idea. Pero Dios ha establecido una sola forma para que podamos ser salvos, y es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando no lo aceptamos, rechazamos y nos airamos. Y eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. De cualquier manera, los discípulos ayudaron a escapar para que no lo mataran, cumpliéndose lo que dice la Escritura. Y si en algún lugar no os recibieren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así que Saulo se fue y cumplió lo que dice la Escritura. Y de igual manera, hasta el presente, cualquier creyente puede hacer lo mismo si no
es recibido, sino es bien recibido cuando predica del Evangelio. Pablo se fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora bien, notemos que la mala fama se extiende por el mundo entero y se da a conocer de lejos. Así que cuando él llegó a Jerusalén, todos le tenían miedo, no creían que fuera discípulo, ¿sí? Ahora, podemos darnos cuenta nosotros que Dios hace el llamado, ¿sí? Y Él transforma a las personas. Y muchas de las veces no querrán creer en ese testimonio. Sin embargo, Dios no rechaza ni al más perverso, ni al más malo de los hombres. No lo rechaza. Él quiere que vuelva al arrepentimiento. Y Él hace una invitación en el Antiguo Testamento. Jeremías 15:19 nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, si te apartares de las malas obras, de tus malos caminos, de todas tus atrocidades, yo te restauraré. Dios es poderoso para restaurar. Y eso fue lo que hizo en la vida de Pablo. Dios lo restauró. Ciertamente, Pablo atestiguó, aceptó, persiguió a los creyentes y estuvo dispuesto a que los sentenciaran a muerte, ¿sí? Pero en su encuentro con el Señor y al reconocerle como cabeza de la iglesia, le reconoció como Señor en sí mismo y se sometió a su voluntad. Y ciertamente fue restaurado, tal como dice la Escritura en Jeremías 15:19. Pero no solo eso, también dice: te restauraré y delante de mí estarás. Y aparte de ello, dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, si te empeñares en que otros sean restaurados, en que otros vengan al conocimiento del Dios vivo, en el cual tú también has creído, al cual tú has encontrado en tu camino, serás como mi boca, porque Dios hablará por ti. Serás mensajero de Dios, y eso es lo que hace todo creyente. Aquel que ha creído en Jesucristo, ciertamente habla de Él, porque ha recibido un grande beneficio, una restauración en su vida personal. También hace una advertencia al Señor: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si has creído en el Señor Jesús, no te desconviertas, permanece. Recuerde que la Escritura nos dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso el Señor dice claramente: conviértanse ellos a ti. Si te he restaurado, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? También le hace mención: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y vemos nosotros en la vida de Pablo que esta escritura tuvo un grande cumplimiento. Muchas veces trataron de matarlo, pero el Señor le fortaleció, lo guardó, lo libró de la muerte en muchas ocasiones. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de mano de los fuertes. Así que Dios hace la invitación. Por esto el mismo apóstol Pablo, habiendo tenido este encuentro con el Señor y habiéndose dado cuenta de la restauración que Dios había obrado en sí mismo, nos hace saber a nosotros lo siguiente en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él lo experimentó en carne propia y nos lo comunica para que no nos avergoncemos de lo que fuimos, pues en Cristo Jesús somos nueva criatura y debemos dar testimonio. Y esto, recuerde, proviene de Dios, que es el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La promesa de restauración es Dios mismo haciéndola, diciendo en Jeremías 15:19, si te convirtieres, por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y es que Dios es quien restaura al ser humano. ¿Sí? Llegó a Jerusalén, no lo querían aceptar, no querían, o sea, no podían entender que un perseguidor ahora predicara de Cristo. ¿Sí? Entonces Bernabé dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús, disputando con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Sí? Él, habiéndose convertido al Señor, y yo puedo decir, toda persona que ha creído en el Señor no puede callar de aquellas obras que Dios ha hecho a su favor, de la misericordia que se ha extendido a Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Él nos ha restaurado, nos ha redimido, nos ha quitado del pecado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos dicen otras porciones de la Escritura. Y aunque seamos juzgados locos, sabemos que eso es verídico y que Dios lo hará a su tiempo para gloria de su nombre. Dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Notemos, cuando se dieron cuenta que los griegos procuraban matarle, también los hermanos lo llevaron a Cesarea, hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso, lo libraron nuevamente de las manos del maligno. Como dice en Jeremías 15:19, Dios lo guardará. De una manera u otra, Dios le hará escapar de la muerte. Así que esa promesa tiene el creyente. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Las iglesias pudieron tener paz por un corto periodo de tiempo. Y en ese corto periodo de tiempo que las iglesias tuvieron paz, pudo el pueblo observar maravillas y milagros. Y notemos cómo Pedro, visitando a las iglesias, hacía milagros o se manifestaban los milagros por medio de él. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Veamos cómo en tiempo de paz los milagros fueron hechos y grandes maravillas. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Al mirar milagros y maravillas, nos es más fácil creer en Jesucristo que cuando miramos que hay persecución, por cierto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala,
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Milagros y maravillas acontecieron en tiempo de paz, y por mano de Pedro se hicieron muchos milagros y maravillas, y en la mayoría de los apóstoles el Espíritu Santo testificaba de Jesús tras de ellos, puedo decir, con señales, prodigios y maravillas, porque ciertamente no eran los apóstoles los que hacían las maravillas o los milagros, sino el Espíritu Santo que les acompañaba. ¿Sí? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Pedro se quedó ahí, testificando del Señor, hablando de Jesús y amonestando al pueblo para que no se olvidaran de que Jesucristo es el Señor y que es Él quien hace milagros y maravillas en el pueblo para dar testimonio de su amor. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra y la lectura de hoy llegue a sus corazones y pudiera usted encomendar su alma al Creador. Hasta la próxima.